Patriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911 en los Estados Unidos de América bajo ataque. Sean todos bienvenidos a esta velada hoy domingo 37 de la noche, donde nos vestimos de lujo y de verdad de mucho prestigio al tener la oportunidad de compartir con ustedes conversando con Hilda Ravilero. Hilda Ravilero, una colosal comunicadora con su programa propio y con su trayectoria, nos engalana y nos presta su tiempo para comentar algunos aspectos del acontecer que estamos viviendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan hoy aquí por primera vez. Nuestra reiterada invitación, por favor, suscríbanse y compartir el programa, puesto de que nuestro objetivo es que toda esta información no quede simplemente entre usted y nosotros, sino que fluya y que llegue a tantas personas que por culpa de la desinformación dirigida por los medios izquierdosos de este país, no les llega una información valedera y están nublados en los pensamientos que debe de ser el buen vivir, la esperanza de cumplir con ese objetivo de la Constitución, de la búsqueda de la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importantísimo, por favor, compartan y demás, pues está a decirle nuevamente, reiterarle nuestro agradecimiento. De una vez, pasemos con este contacto con Hilda Ravilero. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada súper especial, en la cual tengo el privilegio y el honor de tener a una persona que, aunque su abolengo familiar la antecede en su vida artística, ella con sus méritos propios nos engalana y nos viste de lujo en esta reunión. Nada más y nada menos que Hilda Ravilero. Hilda, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, no, gracias a ti por la invitación, realmente. Estaba escuchando tu valoración sobre el debate de anoche y creo que estás muy acertado con lo que has dicho. No sé si ya lo has transmitido o no lo has transmitido, pero me llegó a mí o me lo enviaste y creo que 100% what you say. Sí, yo siento, tú sabes, una ansiedad por todo lo que está sucediendo y quizás yo peco de ver sombras en todos lados, pero es que es tan elocuente lo que vimos anoche que si yo no estaría pendiente de ver cómo esto fue fabricado, como quiera que sea, no es que yo vea sombras en todos lados, sino que ver la situación como nos las presentaron, tan preparada, porque se veía un Trump fuerte, dinámico, joven, activo. Pero eso era lo que esperábamos. Claro. ¿Quién podía esperar que Trump no iba a aparecer con la posición y con la actitud con la que siempre se ha presentado en los rallies, en los debates, en todas partes? Exacto. O sea, era muy difícil. Pero cuando vemos cuando vemos al lado un individuo como Biden, que ni siquiera la mejor de las momias egipcias se le acerca a la palidez, a la incongruencia de su proceder. O sea, fue todo tan, pero no solamente eso, que es lo que a mí me llamó la atención. Al terminar el debate y las horas subsiguientes... They didn't prep him up. They didn't prep him up. No lo prepararon. Claro, todo el a mundo. Conciencia, deliberadamente. Claro, entonces cuando vemos eso, nosotros vemos un panorama que como que van a sacar a este hombre del camino con una arrogancia de que el gran hombre que dio todo por esta nación y entonces no podemos permitir que vaya, no, ya. Y nos van a poner a otra gente. Entonces todo esto es un debate presidencial sin candidatos oficiales, que fue lo que a mí más me llamó la atención, porque los debates presidenciales son con personas que ya están certificados. Sabemos que Trump no tiene parangón, ni tampoco el otro, pero se saltaron todos esos
especialmente los demócratas, que ahora tienen un tiempo hasta la convención de ellos, que es en octubre, y tienen tiempo para presentarnos. Así que esto es para mí demasiado desconcertante y demasiado preparado. Sin lugar a dudas, eso tiene que estar preparado porque es imposible que después de una semana de supuesta preparación en Camp David, right? Ya. A donde fue Biden, se ausentó, cosa que es normal, se ausentó de la Casa Blanca por una semana para prepararlo para el debate. Ni siquiera apareció con la fuerza que había aparecido en State of the Union, en el discurso de Sí. la Unión a principios de enero. O sea, era obvio que además, no solo obvio por su proceder, obvio después del debate, por los análisis que hicieron todos estos activistas que no son periodistas, son activistas del Partido Demócrata, obviamente. Claro. Entonces tú dices, bueno, pero es que todo el mundo está diciendo lo mismo. El día anterior yo había escuchado a varios demócratas decir de la capacidad, hablar sobre la capacidad de debate de Joe Biden. Incluso una persona de la familia me dijo, bueno, deja que tú veas cómo Biden es experto en debate. Digo, oh, ok, está bien, vamos a verlo. Calladito en boca hoy por la mañana. Silencio, no hubo, ni yo tampoco, por supuesto, traje el tema a colación porque no me interesa discutir sobre el asunto con alguien que obviamente está desinformado, solamente está informado por la media, que es nada, es obviamente el brazo propagandístico del Partido Demócrata. Pero no es Biden, es el aparato que está detrás de él. Es Obama, es los Clinton, es el Deep State, ¿entiendes? Es el globalismo, la élite. Ahí hay toda una serie, es que ellos necesitan sacar a Biden del panorama. Claro. No les queda otra alternativa porque ha estado haciendo papelazos tras papelazos, diciendo incongruencias en el G7, cuando fue a Normandy, a todas partes. Él está cada vez, su situación psicológica, mental, física, está deteriorándose día tras día o segundo tras segundo. Claro. Porque lo de anoche fue como ya la cumbre del desastre. Yo creo que ellos están buscando, o ya lo tienen, el sustituto antes de la convención y están buscando este discurso o esta participación de ayer en el debate como justificación. El señor tiene catarro, porque ahora están diciendo que la voz, esa es la voz que siempre tiene. What is the reason? ¿Dónde está el cambio? Es la voz que él siempre tiene. Él tiene de tomar tanto helado, porque constantemente está con el barquillo y el helado, que parece un chiquillo de 5 años. Es algo muy bochornoso, la imagen que estamos dando. ¿Tú te imaginas esta gente afuera, aunque a mí no me importa el pensamiento de ellos, pero sí nos preocupa sus acciones? El caso de Xi Jinping, Putin, todos estos tipos, otrora enemigos de Estados Unidos, se tienen que haber deleitado y hasta ellos tienen que haberle pasado la mentalidad de decir, el momento para hacer algo es ahora, porque estos tipos están comiendo bolitas de gofio. Ellos lo saben desde hace rato. Esto sencillamente es una estrategia del Partido Demócrata, de la élite del Partido Demócrata, los Clinton, Obama, etcétera, para sacar a Biden, porque ya Biden está liquidado, está muerto. Eso por él no van a votar ni los demócratas. Hay un 42%, son polls que incluso creo que ese poll lo dio Fox, y yo no creo mucho en Fox, porque Fox ha estado cambiando su política, sacaron a Tucker Carlson, no quieren a Trump, o sea, la razón por la cual sacaron a Tucker, parte de la razón es el apoyo que Tucker le estaba dando a Donald Trump.
y los que están dirigiendo en este momento Fox, que no es el viejo, que no es Murdoch, son los hijos, es lo que tengo entendido. Ellos tienen una posición más bien, más que liberales de izquierda. Y entonces, cuando ellos dan esta estadística del 42% de los demócratas que consideran que el camino que está siguiendo esta administración no es el correcto, eso es algo sumamente crítico. Oh. Y todos los periodistas, MSNBC, CNN, Van Jones ayer dijo que había sido lamentable la ejecución de Biden. Y es un libreto general para todo el mundo. Eso es lo que más llama la atención. Ya. Las órdenes vienen de arriba. Señores, esto se acabó, Biden va a ser sustituido, o ya Biden está en condiciones, a lo mejor no es, va a ser sustituido, a lo mejor es, Biden no está en condiciones, está enfermo, vamos a analizar qué situación, qué hacer al respecto, pero ustedes analicen la situación porque la ejecución de él no fue la mejor. Claro. Y tenemos que tomar medidas. A lo mejor, tú sabes, pero de que ha habido instrucciones de arriba. Absoluto. Totalmente. Eso no hay cuestionamiento. Yo ahora, nosotros no tenemos una bola de cristal ni tampoco somos magos, porque si fuéramos magos o pitorizo no estaríamos haciendo eso, estaríamos ganando dinero por otra. Pero es que dan demasiadas señales. Claro. Ahora lo que nos toca ahora es quién ellos van a sacar a la palestra. Yo tengo una opinión muy particular que es con el gobernador de California, ese tipo que es nefasto porque es el más malo de todos los gobernadores que hay. El peor. Claro, pero es la figura joven, bonitilla, de buena presencia, de todas esas cosas, y lo van a tratar de vender con todo el dinero del mundo que estos tipos tienen para la cantidad de gente incautos y hasta los propios demócratas que no van a votar por Biden, pero que sí se van a dejar arrastrar. Ese sí sería un punto. Pero estos tipos tienen desde la michelonga, como lo dije en el programa ese que te mandé, lo de Hillary Clinton, y por ahí para allá tienen un montón de sabandijos, por ponerles un nombre. Algo ellos tienen planeado y de eso a mí no me quepa la menor duda. Estos tipos van delante en la carrera, 300 pies delante de nosotros. Siempre están pensando qué es lo que se les va a caer para tener la siguiente. Y de aquí al 5 de noviembre es demasiado tiempo para que ellos sigan dañando a esta nación. Es que, mira, va a ser muy difícil que ellos puedan sustituir a Biden con Newsom, porque no tienen a más nadie para empezar, porque hay personas, he escuchado a algunos diciendo, no, Michelle no se va a postular, Obama no la va a dejar. Too much dirt, hay demasiada basura, hay demasiados problemas detrás de esa familia, de los dos. Ellos tienen que evitar eso, tienen que evitarlo a toda costa. Y por eso yo te entiendo muchas veces cuando tú dices, yo estoy preocupado si la gente no sale a votar. Yo creo que la gente va a salir a votar, sin lugar a dudas, porque saben que estamos en un declive. Si Trump no sale, este país se destruye completamente. Es que están haciendo cosas ya tan visibles. Hace poco, y la prensa no habla de esto, como es lógico, porque no les interesa. Parece que todos estos periodistas están completamente vendidos. Los canales, los dueños de todos estos networks están completamente, tienen que estar sobornados, porque yo no puedo pensar. Cuando tú ves, por ejemplo, a los hosts de MSNBC, como es el caso de Rachel Maddow, como es, hay otra periodista, no me acuerdo su nombre ahora,
que el día anterior estaban agitando y estaban dándole a Biden todo el crédito que no tiene y que de buenas a primeras, Todo el mundo. eso, todo el mundo, Van Jones, y con la que es, por supuesto, él lo justificó, que es una buena persona, de buena persona nada, Van Jones, nada de buena persona, porque si hubiera sido buena persona, su hijo no hubiera estado en la situación en que está. Mira, compáralo a la familia de Donald Trump. Quería aprovechar la oportunidad que tú eres una persona con una trayectoria profesional extraordinaria y saliste pues con tu programa nuevamente, que estaba muy ansioso pues, y por todas las personas que te siguen pues continuar contigo en todos tus acertados comentarios. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tenemos? ¿Cuándo regresamos? Y yo sé que tu programa tiene una hora elitesca que la has tenido durante muchísimos, pero muchísimos años. Háblanos un poquito de eso. Bueno, en realidad sigo haciendo el podcast. Lo que pasa es que estoy en una especie de receso porque he tenido unos cuantos problemas de audio, de video incluso, haciéndolo desde mi casa. O sea, que no tiene sentido que todas esas cosas pasen. Claro. Entonces decidí interrumpir por un momento de manera temporal la transmisión. La voy a comenzar posiblemente la semana que viene en otro lugar, un estudio en el que tengo las posibilidades de salir realmente de manera bien profesional. Claro. O sea, estoy esperando por yo incluso recuperarme un poco, porque llega un momento que cuando veo tantas trabas en mi vida aquí en Miami, todo lo que yo he hecho en Miami, Gustavo, ha sido con el esfuerzo personal, poniendo yo los recursos, contratando yo a la gente, buscando el patrocinio, todo lo he estado haciendo yo. Yeah. Y llega un momento en que me doy cuenta que es imposible. Incluso en la última oportunidad donde por primera vez me contratan, porque cuando yo estaba haciendo el programa de La Poderosa era yo buscando el patrocinio para el programa, que por supuesto iba a ser la entrada, mis ingresos, Claro. pero no estaba contratada. Lo que pasa es que ellos sí me querían en La Poderosa por el rating que empezó a subir y llegué a coger incluso el segundo lugar de todas las estaciones radiales hispanas. No sé si estaban incluidas las otras, pero bueno, un día me llama la esposa de Jorge Rodríguez, me llama Ana, y para decirme que estaba en Inosca en primer lugar y yo estaba en segundo lugar en toda la radio, pero no me acuerdo si me dijo, o sea, me imagino que es hasta donde llega, por supuesto, las transmisiones de La Poderosa, sin Claro. lugar a dudas. De ahí a allá, o sea, fuera de ese rango es imposible, pero como quiera que sea, después en pocos meses ya yo estaba haciendo un buen trabajo, por lo menos a juicio de los radioyentes, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Y entonces cuando entro a América Radio, que no fue por la gestión ni remotamente del señor Miguel Cosío, sino la gestión, es probable que haya sido el propio dueño, Vasallo, pero con la ayuda de Luis Rodríguez, Luis Gutiérrez, que es el que supuestamente dirige la radio, aunque él tiene que, la mayor parte de las decisiones que toma las tiene que contar con el señor Cosío. Claro. Y ahí fue por primera vez que me contratan. Llego a el primer lugar en 2 meses, si acaso 2 meses y medio, algo así, en primer lugar de la estación. Y a pesar de tener ese aval, esa
esa ejecución, ¿no? Claro. Me dicen que yo hablaba de teorías de conspiración que ahora están los propios propagandistas de los demócratas, la media en general está incluso ya, y las propias organizaciones de salud, porque esa era una de las cosas que me achacaban, que yo hablaba de, no puedo decirlo, no vaya a ser que también lo que yo diga pueda ocasionarte un problema a ti. De los bichitos esos que vuelan por el aire y luego nos lo pusieron en la piel. Ya, ajá. Me decían que era, y resulta que ahora el propio CDC está reconociendo todos los problemas que yo estaba planteando en la radio, y la gente me decía, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Cuando las elecciones igual, señores, ha pasado esto y esto, y ahora hay toda una serie de investigaciones que se están llevando a cabo en Maricopa, en Fulton, o sea, en estos condados importantísimos en Georgia, en Arizona, y se ha demostrado, están demostrando fehacientemente, con números, Pero toda esa gente han llegado tarde a la verdad, porque la verdad tú lo dijiste desde el principio, y no solamente tú, hubieron varias personas que salieron y fueron silenciados. Eso era teoría de conspiración. Hilda, nos quedan 2 minutos. Yo me voy a despedir y te voy a dejar ese minuto final a ti. De verdad, necesitamos que estés cuanto antes nuevamente en el aire, puesto de que tus programas son luz continua y son reales con tus acertados comentarios. Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta velada. No, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y de verdad, para mí ha sido un privilegio y un honor, de verdad, estar frente a una persona de la dimensión profesional que tú tienes. Muchísimas gracias a ti. Muy buenas noches y esperamos poder repetir esto en cualquier momento para beneficio. Cuando te guste, para por beneficio supuesto. de todas las personas que nos escuchan. Un abrazo. Estoy a tu disposición. Un abrazo para ti también. Gracias, Gustavo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave?
that our flag was still